saluda a tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Escúchanos también por Radio Luz de Vida. Segundo libro de los Reyes, capítulo 24, invasión de Nabucodonosor. Durante el reinado de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó a Judá y la sometió durante 3 años. Pero luego Joacim se rebeló contra Nabucodonosor. Entonces el Señor mandó grupos de babilónicos, arameos, moabitas, amonitas para luchar contra Joacim y destruir Judá. Ocurrió tal como el Señor había dicho por medio de sus siervos los profetas. Todo esto le sucedió a Judá por orden del Señor, porque los quería quitar de su presencia debido a todos los pecados que habían cometido Manasés. Él mató a mucha gente inocente y llenó a Jerusalén con su sangre. El Señor no quiso perdonar estos pecados. El resto de los hechos de Joacim está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Joacim murió y fue sepultado junto con sus antepasados. Su hijo Joaquín reinó en su lugar. El rey de Egipto no salió más de su país porque el rey de Babilonia capturó todo el territorio que antes estaba bajo su dominio, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Segundo libro de los Reyes, capítulo 24, del 1 al 7. Destierro de Joaquín a Babilonia. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y gobernó por 3 meses en Jerusalén. El nombre de su mamá era Nejustá, hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín hizo lo que no le agradaba al Señor, tal como había hecho su papá. Por aquel tiempo las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegaron a Jerusalén y la rodearon. Cuando ya tenían sitiada, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, salió para entregarse al rey de Babilonia. La mamá de Joaquín, sus oficiales, los líderes, los oficiales también lo acompañaban. Entonces el rey de Babilonia capturó a Joaquín en el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor tomó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y todos los tesoros del rey. Nabucodonosor, tal como el Señor lo había dicho, hizo pedazos los artículos de oro que Salomón, rey de Israel, había puesto en el templo del Señor. Nabucodonosor tomó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y todos los tesoros del rey. Nabucodonosor, tal como el Señor lo había dicho, hizo pedazos los artículos de oro que Salomón, rey de Israel, había puesto en el templo del Señor. Nabucodonosor capturó a toda la gente de Jerusalén, a los líderes y a otra gente importante. En total se llevó 10,000 prisioneros. No dejó a nadie en el país, a excepción de la gente pobre. De Jerusalén, Nabucodonosor se llevó prisioneros a Babilonia, a Joaquín, a su mamá, a sus esposas, a sus oficiales y a la gente más importante del país. También se llevó prisioneros a 7,000 soldados y a 1,000 artesanos y herreros, todos ellos con formación militar. Se los llevó a todos los prisioneros a Babilonia. Segundo libro de los Reyes, capítulo 24, del 8 al 16. Sedequías, rey de Judá. El rey de Babilonia nombró rey a Matanías, tío de Joaquín, en lugar de Joaquín, y le cambió el nombre por Sedequías. Tenía 21 años cuando comenzó a reinar y gobernó 11 años en Jerusalén. Su mamá se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era Libna. Sedequías hizo lo que no le agradaba al Señor y anduvo en los mismos malos pasos que Joacim. Por eso el Señor se enojó con Jerusalén y con Judá
y los echó de su presencia. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Segundo libro de los Reyes, capítulo 24, del 17 al 20. El pueblo es conducido a cautiverio, tal como lo dijo el Señor a través de sus profetas. Recordemos que fue gracias a Manasés y sus maldades, como diríamos popularmente, esta fue la última gota que derramó el vaso, porque la paciencia de Dios fue y es muy grande. Sinceramente, el pueblo de Israel en su conjunto fue muy rebelde desde su inicio, quizá porque pasaron 400 años en cautiverio en Egipto y aprendieron a hacer lo malo, pero igual la maldad del ser humano está profundamente arraigada, ya que vemos que el Señor va depurando, eliminando toda mala influencia en el camino. Personas perversas van quedando fuera, pero siempre se levantan nuevas. Y Dios, en su paciencia, hablando al pueblo, poniendo condiciones y haciendo advertencias. Pero el pueblo siempre da la sensación que para la palabra de Dios es un niño con capacidades diferentes, lento en entendimiento, caprichoso, sordo muchas veces. Y ni los buenos se libran de que una área de su vida sea mala. Esta carne siempre te invita al pecado. Ya lo dijo Pablo, Romanos 7, 18 al 25. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos capítulo 7, 18 al 25. Entonces el Señor mantiene su promesa, pero no porque lo merezcamos, sino por amor a su nombre. Escúchalo bien, el Señor mantiene su promesa por amor a su propio nombre. Isaías 48, 9 dice, por amor de mi nombre, diferiré mi ira para la alabanza mía y la reprimiré para no destruirte. No te narro lo escrito en el texto, pues está muy claro. No quedó nada en Judá, ni un poquito de oro, pues todos fueron llevados a cautiverio. Pero ahí vemos algo especial. Segundo libro de los Reyes 24:14. No dejó a nadie en el país, a excepción de la gente pobre. La gente pobre fue libre sin cautiverio. Tienen ahora una oportunidad para honrar y bendecir al Señor. Veamos qué sucede después. Eran pueblo elegido por Dios, como ahora lo somos tú y yo, si es que le has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero aunque seas hijo, no puedes hacer tu voluntad, sino la voluntad del Padre, pues ya conocemos su paciencia en la corrección, pero también ya conocemos que es un juez justo. Hagamos pues su voluntad, y para ello necesitamos conocerla, pasando más tiempo en su palabra. Yo solo puedo decir que todos los días de mi vida, Señor, ayúdame a agradarte hoy más que ayer y mañana más que hoy. Es un pedido que debemos hacer a Dios, porque
todos los días necesitamos de Él. No olvidamos que nosotros somos los pámpanos y el Señor es la vid de la cual nosotros recibimos esa vida. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.